Miguel Sigismundo Poblete tenía 55 años y vivía en Patricios 1750 de la ciudad de Bahía Blanca. Oriundo de Chile, recorría el barrio noroeste como vendedor ambulante de lácteos y condimentos. El último que lo vio fue su hijo, la mañana del 11 de enero de 1977. «Adelantate y andá a la carnicería que ya voy para casa», le dijo. El hombre nunca llegó. Matilde Poblete abraza una foto de su padre, un hombre de tez morena y bigote frondoso. Es la oportunidad de que lo reconozcan, que deje de ser un NN, que me devuelvan la vida que me robaron, mi identidad, le dice entre sollozos al Tribunal Federal de Bahía Blanca. Desde el 11 de enero, la vida de Elvira y la del resto de su familia se detuvo. Aunque en el fondo según sus hijos, ella siempre supo que Miguel estaba muerto. Nunca perdió la esperanza de que le devolvieran su cuerpo. De lunes a viernes, en algún rincón de Patricios 1750, había un bolso preparado con la ropa de Miguel. Sábado y domingo, Elvira lavaba y planchaba esa muda y la volvía a guardar. Esa rutina se repitió por más de 40 años. El día que Matilde se casó, su padre usó un traje que Elvira conservó en su estuche original, como es costumbre hacer con la ropa de fiesta, que no se utiliza habitualmente en las familias de barrios populares. Cuando le dieron el alta por última vez, la mujer llamó a su hija. Algunos hijos heredan propiedades, dinero, tal vez deudas. Rolando heredó el rostro de su padre y Matilde el ajuar que conservó Elvira, un traje, una funda. La mujer respondió al legado de su mamá. Una vez al año lo manda a la tintorería y como ella lo hacía, lo vuelvo a colgar en el placar. El bolso de ropa de Miguel, de Giuliana Crucianelli. En la audiencia inicial del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, cuando los reporteros gráficos apuntaron sus lentes hacia los imputados, el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez se cubrió el rostro con una carpeta. Captaron la imagen y esperaron revancha en la bandeja superior del aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Durante un cuarto intermedio, cuando se puso de pie, retrataron al militar de piel tostada y cejas gruesas, que luego se entretuvo dibujando a los jueces. El miércoles, a 35 años de su secuestro, Juan Carlos Sotullo relató su cautiverio en el centro clandestino La Escuelita. Recordó el rol del integrador Santiago Cruciani, ya fallecido, e identificó al mendocino Páez como el hombre de voz serena y acento provinciano que mientras se retorcía en la mesa de torturas actuaba de consejero. «No se haga golpear, no sea boludo, hable, mijo». El sobreviviente tiene a su hermano y a su cuñada desaparecidos. Luis Alberto Sotullo y Dora Rita Mercero fueron secuestrados el 14 de agosto de 1976, junto a Roberto Lorenzo, en la casa de calle San Lorenzo 740 donde vivían. Al día siguiente, un comunicado del Cuerpo Quinto instaló la falacia de que allí fueron abatidos 3 delincuentes subversivos, 2 hombres y una mujer, a quienes nunca identificaron y que secuestraron fusiles, escopetas y granadas. El diario La Nueva Provincia difundió la falsedad oficial, mientras en 2 camiones del ejército robaban desde la ladera hasta las almohadas. El torturador bueno, por Diego Martínez. La cámara se prende. Del otro lado,
Hay una mujer con una sonda en la nariz. Pesa 36 kilos, tiene el pelo canoso. A su lado, otras 3 mujeres la asisten para que pueda escuchar bien. La última vez que Marité habló de su esposo ante un organismo público fue en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. María Teresa Lodieu tiene 80 años. Testimoniará acerca del secuestro y asesinato de su marido, Mario Gualdino Herrera, ocurrido hace casi medio siglo. Nadie sabe que esas serán sus últimas palabras. 46 años, 7 meses y 17 días transcurrieron entre el secuestro de Mario y la declaración de María Teresa ante un tribunal. Horas después, Marité falleció. 49 años, 8 meses y 7 días pasaron desde el secuestro hasta la sentencia judicial, que llegó el 26 de diciembre de 2025. Por primera vez, un grupo de militares fue condenado por las vejaciones y el asesinato de Herrera. El tribunal también ordenó que el diario bahiense La Nueva Provincia rectifique lo publicado en sus páginas, en las que nombraban a Mario como delincuente subversivo abatido por la propia tropa. Hasta el último aliento, Juliana Crucianelli. Teresa en brazos, desnuda, sin pañales, sin abrigo, sin nada. Y sabiendo que se corre el peligro enorme de que se la llevaran en cualquier momento, como había pasado con las demás bebés, recuerda Adriana Calvo. En Banfield se comía muy poco. El hambre era terrible, pero en las 2 o 3 veces que trajeron comida en los 13 días que pasó allí, muchas mujeres dejaron de comer para que Adriana pudiera alimentar a Teresa. A esa beba que muchos años después, en su propio testimonio, interactúa con Adriana, aunque Adriana ya no está. Eso, para mí, es lo más importante, la solidaridad que tenemos en el ADN, y es lo que nos quisieron robar. Calvo rememora, en otra oportunidad estábamos llenos de piojos, todos, incluida Teresa, y los guardias se ve que tenían miedo de contagiarse. Decidieron poner una pastilla de Gamexane, abrieron todos los calabozos para poner la pastilla en el pasillo. Y vinieron a pedirme a Teresa. Querían llevársela, según ellos, porque el Gamexane le iba a hacer mal. Y yo instintivamente agarré a Teresa muy fuerte con mis brazos y me fui para atrás en el calabozo, contra la pared. Y dije, no se la llevan. Y como los calabozos ya estaban abiertos, todas las compañeras, alrededor de 20, se pusieron delante mío, adentro del calabozo, gritando como leonas, no se la llevan, no se la llevan. Era imposible que me la sacaran si no nos mataban a todas. Era absolutamente imposible porque formaron una muralla humana que no podían atravesar. Y Teresa se quedó conmigo. Teresa tiene 29 años, está a punto de hacerme abuela, y si yo hoy puedo vivir esto, sin duda se lo debo a las compañeras. Así que quiero brindarles mi agradecimiento, mi homenaje y mi absoluto compromiso de seguir luchando hasta que todos estos genocidas vayan a parar a la cárcel. La muralla humana por María Eugenia Otero. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir, por responder a esta convocatoria. Queremos agradecer particularmente a quienes han hecho posible también este encuentro, el acompañamiento de las universidades, la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Tecnológica Nacional, que nos brindan este espacio para poder hacer la presentación de este libro, a la CTA, a DUNS y particularmente al grupo de Bordadoras por la Memoria, que algunas de sus integrantes son quienes escuchaban recién en esta intervención, y a quienes también invitamos a algunas de sus integrantes a que nos cuenten respecto de un trabajo que estuvieron realizando en estos últimos días, y además de estos pañuelos que nos acompañan aquí, será también para compartir con ustedes. La veo amagando Norma.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Somos un grupo heterogéneo que nos hemos convocado en este año, un poco tomando lo de las bordadoras a nivel nacional, bordadoras por la memoria, bordadoras de pañuelos. Y para el 24 de marzo, fundamentalmente, fue que nos juntamos para ponernos a trabajar. Somos un grupo que permanentemente nos convocamos por los derechos humanos y también por distintos eventos que en nuestra ciudad vienen ocurriendo, como Ni Una Menos y otras convocatorias que tienen que ver siempre con esto de los derechos. Así que, bueno, ahora nos hemos convocado para homenajear la presentación de estos libros, para abordar fundamentalmente bueno, algunos aspectos de lo que han leído ahora, de dos compañeros fundamentalmente, de Mario Baldovino Herrera y de Miguel Poblete. Las chicas que han participado han sido algunas del grupo y el resto hemos apoyado con todo lo que hemos podido. No sé a quién le hacemos entrega. Y por supuesto un agradecimiento a los chicos de FM de la Calle y de la Retaguardia, ¿no? Bueno, ahí después lo compartiremos también y de paso agradecer también a la familia del Poblete, a Angie también allí que se ha acercado. Bueno, mientras lo vamos compartiendo allí, queríamos también contarles un poco sobre este encuentro y lo que hemos compartido con María Eugenia, con Fernando, con Pablo también, con el colectivo de la radio, que veníamos pensando y teníamos muchas ganas de generar un encuentro de estas características en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Surgió esta posibilidad de la presentación de este libro en particular, que bueno, ya nos contarán también de qué manera fue posible rápidamente también para compartirlo en este contexto de los 50 años del golpe. Y para nosotros era súper oportuno por distintas razones. Por ejemplo, porque se inscribe en un largo recorrido en la historia de la radio y del compromiso que este medio tiene con la promoción de los derechos humanos y la demanda de memoria, de juicio y castigo, porque lo hacemos de manera autogestiva, solidaria, buscando reflejar y reivindicar la diversidad política que hizo fuerte la lucha contra la impunidad, porque creemos en la necesidad de la mayor difusión de las historias ocurridas en el marco del genocidio para la reflexión y la acción en el presente. Varios y varias de quienes tenemos tareas cotidianas en la radio en la actualidad, somos parte de la etapa que se inicia con la reapertura de las causas, ¿no? En lo que hace a la cobertura de los juicios. Y hoy repasaba la primera publicación que hicimos cuando abrimos el blog, donde está centralizado parte de ese camino, que es juiciobahíablanca.wordpress.com, donde hay algunas líneas que marcaban esa orientación del trabajo que queríamos hacer, ¿no? Arrancábamos con una cita de León Rosichner, que dice lo siguiente: la impunidad se revela como el fundamento jurídico en la prolongación actual del genocidio. Entonces se hace evidente, como experiencia histórica renovada, que la justicia no es un acto formal del derecho, sino que previamente es necesario adquirir el poder colectivo de sentar a los demás criminales en el banquillo, deshacer la trama. La justicia es el acto final en el ejercicio previo de la resistencia social
y del poder colectivo. Impedir con nuestra propia fuerza que lo puedan seguir ejerciendo para destruirnos y expropiarnos. Decíamos también en ese texto, desde la Cooperativa de Servicios Culturales de Bahía Blanca, a través de la FM de la Calle y con el respaldo y colaboración de la Comisión de Apoyo a los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad de Bahía Blanca, asumimos el compromiso de dedicar nuestros esfuerzos a brindar la mayor difusión sobre el desarrollo de las audiencias, las voces que las acompañen desde las gradas y la calle y contextualizar lo que de allí surja para permitir a la comunidad la comprensión del genocidio y sus consecuencias. Fue un momento de gran unidad que reivindicamos y promovemos junto a los debates que haga falta asumir para reconstruir esa fuerza propia que resista y haga justicia para con los que luchan y los que lloran. En cuanto a la comunicación, ese camino nos cruzó en aquellos inicios con La Retaguardia, un medio que se interesaba por lo que estaba ocurriendo en nuestra ciudad, por el inicio de aquel histórico primer juicio, y la verdad lo tenía muy en claro, recordaba algunos mensajes con Fernando, si era una radio, un programa de radio, una radio en internet, que tampoco eran tan comunes en esa época, o todo eso junto. Pero bueno, no importaba, no era ese el problema. La sintonía fue instantánea, la comprensión de la relevancia histórica de los juicios, el máximo respeto por los testimonios de sobrevivientes y familiares, y el compromiso militante para dar lo mejor de nosotros y nosotras para cumplir esa tarea. Muchas gracias, Eugenia, Fer, y a todo el equipo de La Retaguardia, por lo que hemos compartido, por este encuentro que, a pesar de ese camino, no deja de ser el primero en el cual pudimos abrazarnos y bueno, compartir algunas empanadas presencialmente. Y cuando surgió entonces esa posibilidad de esta presentación, quisimos que sea también cercana al 7 de junio. Porque el libro está escrito por, saqué el número al voleo, pero una veintena de periodistas de distintos puntos del país, cada cual con los pies en su territorio, frente a una avanzada del poder contra quienes ejercemos este oficio y en un contexto tecnológico que ensordece y confunde con noticias falsas o con exceso de información para la confusión general que abona los más variados experimentos políticos reaccionarios. Por eso debemos ser claros en nuestros posicionamientos. Entendemos que no podemos permitir que desde un municipio en el cual se pretende promover la memoria, la verdad y la justicia se ponga como ejemplo de ciudadano o de periodista a exfuncionarios del genocidio, como lo hicieron en el Consejo Deliberante y el intendente Federico Susbieles en 2024 y la semana pasada respectivamente con Norman Fernández. Fernández no solo es una voz emblemática de la línea editorial de LU2, La Nueva Provincia y los Mazot, sino que ocupó el puesto de secretario de Prensa y Difusión durante la gobernación de un dirigente de la sociedad rural, Jorge Rubén Aguado, quien asumió el gobierno de facto en la provincia de Buenos Aires en enero de 1982, en una ceremonia con presencia de autoridades nacionales y religiosas y de referentes sociales y políticos, y en ese primer discurso nos marcaba un poco lo que eran, ¿no? Destacaba él su identidad civil y se alineaba con el discurso y la acción del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional y su alegada lucha contra la subversión. Como contrapartida queremos mencionar, entre las múltiples víctimas del genocidio de nuestra región, al locutor y redactor de LU2 y de LU7, Mario Goldberg, al periodista Mario Gualdino Herrera, cuya historia la cuenta Juli en este libro, a los trabajadores de prensa que tuvieron que exiliarse o escapar de esta ciudad, y por supuesto a los dirigentes gráficos de la Nueva Provincia, Enrique Henrich y Miguel Ángel Loyola, autoridades del Sindicato de Artes Gráficas, de cuyos secuestros y asesinatos se cumplirán 50 años en los próximos días. Mario Goldberg, Mario Gualdino Herrera, Enrique Henrich, Miguel Ángel Loyola y las y los 30.400 detenidos desaparecidos presentes. Les agradecemos la presencia, les invitamos a leer el libro, a colaborar económicamente también en la medida del bolsillo de cada uno y cada una de ustedes en el sostenimiento de nuestros medios, porque creemos que es fundamental para hacer una comunicación democrática y autónoma y trabajamos para estar a la altura, bueno, esperemos poder lograrlo. Juliana Crucianelli, compañera de FM de la Calle, una de las autoras de este libro,
Está también aquí el fiscal auxiliar, músico, escritor, entre otras cuestiones, Pablo Fermento. Recomendamos también su libro, si no lo leyeron. Fernando Tevele y María Eugenia Otero, compañeros, compañeras de la retaguardia, quienes estarán compartiendo entonces las reflexiones en este panel. Gracias por venir. Buenas tardes. Bueno, qué difícil. Ya arrancamos emocionados, emocionadas, yo por lo menos. Agradecer en primer lugar a compañeros, compañeras de FM de la Calle, de la retaguardia, que han venido hasta acá. Es cierto que es la primera vez que nos vemos, después de 4 años casi de laburo, por lo menos conmigo, pero un trabajo que viene hace más tiempo. Ya contarán ellos, ellas, de qué va el libro. Un poco el resumen tiene que ver con este laburo de cobertura que se ha hecho durante muchos años y que la retaguardia continúa haciendo. En particular a mí me tocó escribir 3 relatos, algunos de los fragmentos los escucharon recién en las palabras de quienes participaron del público. Uno tiene que ver con la desaparición y el asesinato de Mario Gualdino Herrera, periodista él, que no era bahiense, pero que sí es trasladado a la escuelita y después su familia, después de un largo peregrinar, logra dar con sus restos y venir a reconocerlo aquí. Él tenía una militancia política, fue integrante de Montoneros hasta antes del golpe de Estado. Bueno, recuperar el testimonio de la familia de Mario, de Marité y de Lucía fue vital para poder contar esta historia. María Teresa, su esposa, declaró en la megacausa y a los 2 días falleció. Era una mujer muy mayor que declaró desde el geriátrico, desde su hogar digamos, donde vivía, y al poco tiempo falleció, ¿no? Con esta idea de lo que significó para ella poder declararlo, dice su hija. Bueno, de hecho también está contado un poco en el libro. El otro relato es acerca de la familia Poblete, de Miguel Segismundo Poblete, que agradezco que está Rolando y Matilde, sus hijos y sus hijas, aquí entre el público, que ellos también declararon, y bueno, también parte de la reconstrucción de la historia de esa familia, una familia trabajadora del barrio noroeste, que Miguel no tenía abiertamente una militancia política, pero que también fue víctima del terrorismo de Estado, una familia, digamos, que no pertenecía a esto que mencionaba de la organización política, pero que también formó parte de la nómina de víctimas, ¿no? Como 2 relatos bien distintos, de 2 familias diferentes, que tal vez no tenían el mismo contexto social o el mismo contexto familiar, pero que sí tienen en común, bueno, la persecución y el hostigamiento y la represalia del Estado, ¿no? en este genocidio. Y el tercer relato de Bahía es aquel que hace Diego Martínez, que también, bueno, se leyó hace un rato. Todos los 2 que me corresponden a mí tienen que ver con megacausa, con este proceso de largo aliento que fue cubrir este juicio de lesa humanidad, y que tiene que ver también con esta idea de visibilizar esos testimonios. Un poco lo comentaban en estas entrevistas que fuimos dando en estos días o en estas conversaciones que fuimos teniendo, de pensar en los testimonios en primer lugar y lo que nosotros podemos aportar como periodistas o como comunicadores, de, bueno, robustecer esos relatos, brindar la descripción del clima, porque si bien en Megacausa fue de manera virtual, bueno, lo que transmiten esos relatos y lo que transmiten esas declaraciones también se percibe en esa virtualidad, aunque no estemos ahí de cuerpo presente. Así que eso también fue algo interesante de pensar y de poder darle contexto y de cómo transmitir mediante el relato eso que muchas veces queda medio digamos, encapsulado en esos juicios o en esas audiencias, y que a veces, bueno, tiene su llegada a un determinado público que sigue estas temáticas o que le interesan por alguna cuestión más personal o más vivencial, pero que cuesta un poco también sacar hacia otros públicos, hacia pibes, pibas que puedan recuperar esta historia, que me parece que es también el gran desafío, ¿no? de pensar estos 50 años o de pensar cómo hacemos para poder
bueno, transmitir estos testimonios. Parte tiene que ver con el laburo que han hecho desde la retaguardia de pensar esto multiplataforma, que seguramente nos van a contar en un ratito, y de poder poner en diálogo estos textos con otros públicos, con otras generaciones, que es un poco el desafío que tenemos en estos tiempos, en un contexto nacional que es abiertamente reivindicador del genocidio, que abiertamente postula la teoría de los dos demonios, ¿no? Que enfrentamos este retroceso muy fuerte y que también tiene que ver con la fuerza que han tomado los represores en las audiencias. Hemos visto a más de uno, digamos, como envalentonarse en esos momentos y digamos, insultar, agredir gente y demás, cosa que no sé si antes no pasaba, pero tal vez se cuidaban un poco más o era más indirecto. Bueno, en este proceso lo vimos o lo vivimos directamente, y también, bueno, vuelve a cobrar fuerza estos testimonios, estos relatos. Así que de mi parte un poco contarles eso, volver a agradecerles a todos los compañeros y las compañeras que estuvieron ahí bancando, porque a veces es medio en soledad la tarea, sobre todo desde la virtualidad. Y bueno, pasarles la palabra a mis compañeros y mis compañeras y a Pablo Fermento también para poder contar un poco esto. Muchas gracias. Lo dejamos para el final. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Pablo Fermento. Yo soy, bueno, ya tuvieron las presentaciones. En primer lugar, agradecer a los chicos por la invitación a formar parte de la mesa. Yo no participé de la obra, con lo cual, bueno, es un honor que me hagan parte acá del panel. Pensaba que contar para aquí en este espacio y bueno, creo que lo que más me sale decir es que empezando a leer el libro, Fernando cuenta cómo se forma la retaguardia, cuáles eran los propósitos del grupo, del colectivo, y que algo que más de una vez le dijeron es que el trabajo que estaban haciendo es histórico. Y Fernando ahí dice, bueno, tal vez es exagerado, pero yo creo que no es exagerado, que incluso es inescindible de lo que es la actividad judicial en sí. Los juicios sin la comunicación social termina siendo algo muy poco. Sí, hay una cuestión performativa de las condenas y esa lucha por la efectividad de las condenas en mayor o menor medida, pero también hay una gran dimensión simbólica que tiene que ver acá lo que es memoria, verdad y justicia, también con la memoria y la verdad, ¿no? Que no es solamente justicia que muere ahí, que queda en el anonimato. Y bueno, en función de eso, me parece una genialidad, en el marco de los 50 años, rescatar todas las voces y historias porque hablan de la dignidad, básicamente. Hablan de la dignidad y del amor de un montón de personas que pasan por los juicios y que nadie se entera de lo que se habla ahí. Yo tengo, siempre, ustedes me conocen, me emociono muy fácil, voy a tratar de no hacer papelones. Yo lo conocí a Fernando cuando estábamos arrancando con el juicio de la AAA, 2020, fue un juicio que hicimos en pandemia, y ese juicio tuvo la particularidad de que, bueno, tuvo varias particularidades, pero aquí en Bahía Blanca el juicio, el que todos recuerdan, es el juicio Bayón, el primer juicio de ejército, porque fue en el año 2012 la ruptura de la impunidad acá en Bahía, de la que habla Rosich ahí. Entonces, de alguna manera,
Después vinieron varios juicios más, ahora estamos por el 8º, 9º, ya perdí la cuenta. Pero los juicios subsiguientes, como que la gente ya no sabía que había juicios, básicamente. Era como, hay juicios en Bahía, y esto tenía que ver con también, básicamente con esto, con algo natural, que el símbolo de la ruptura de la impunidad de alguna manera ya había llegado, y después con una especie de ninguneo mediático a los juicios en sí, salvo la excepción de FM La Calle, ¿no? Entre otros, o entre pocos, que siempre tuvo, incluso antes de que yo empezara a trabajar con los juicios, conectara con los juicios, ya venía haciendo este laburo, que yo después lo conozco a través de ustedes allá en lo que es Buenos Aires, en Bahía Blanca, con compromiso, con seriedad, con minuciosidad, con un grado de manejo de información que a veces cuando a mí me hacen notas, yo ya se lo he dicho a Mauro, a veces me pregunta cosas que yo digo, para él no lo tengo tan fresco, o sea, él tiene una memoria impresionante y bueno, llegamos así al juicio de AAA, que tenía entre varias particularidades, que fue un juicio en el que empieza a haber de nuevo un interés comunitario muy grande en lo que estaba pasando, por varias razones. Una, porque era una causa diferente, era un juicio sobre un fenómeno que se estaba juzgando poco en el país, habían pocas condenas, vinculaba al ámbito, al componente civil, que es el más cubierto de impunidad. Era un juicio en el marco de la pandemia, con lo cual había una situación también de mucha angustia en el ambiente, y era un juicio en ese marco con muchas dificultades para llevarlo adelante desde lo logístico y desde lo comunicacional, con lo cual desde ese momento en Bahía fue el primer juicio en el que se practicó esto de la transmisión de los juicios en vivo y en directo a través de las plataformas de YouTube y de la Retaguardia, FM La Calle, también conectado con esto de la virtualidad como nuevo fenómeno. Y bueno, ahí yo lo conozco a Fernando, y quiero comentar, por fuera de las historias de Bahía, hay una historia también sobre la que habla Fernando ahí, que es la de Víctor Basterra, ¿no? Y lo traigo porque en ese juicio nosotros habíamos ofrecido el testimonio de Víctor. Víctor, si querés, vos después lo podés comentar, porque yo no conozco tanto su historia, pero es un sobreviviente de la ESMA que estuvo muy vinculado al colectivo de la Retaguardia. Y a nosotros nos interesaba ese testimonio, porque si bien Víctor no había sido víctima aquí en Bahía Blanca, él contó, al declarar creo que fue en la causa 1186 o CAMS, o no me acuerdo, pero en la década del 80, que cuando estaba en la ESMA y lo hacían trabajar bajo tortura, le habían hecho falsificar un certificado del RENAR a nombre de Rodolfo Ponce. Y a nosotros nos interesaba contar eso porque entre las dificultades que teníamos con la AAA era la de probar los vínculos con la estatalidad que había oculto detrás de la paraestatalidad, y cómo estos vasos comunicantes iban incluso más allá del periodo previo a la dictadura hasta los últimos años del golpe de Estado, el proceso de la dictadura. Entonces, yo sospechando que había un vínculo ahí con Fernando, yo le comenté a él, y Fernando me dijo que Víctor estaba muy enfermo en ese momento. Me dice, yo no sé si él estará en condiciones de declarar, dice, pero no me animo, o sea, conociéndolo a él, no me animo a decirte que no, que no te lo diga él, dice. Y nosotros, yo no personalmente, pero el equipo de la Fiscalía se puso en comunicación con la familia de Víctor,
Y la mujer, creo que es Marisa, puede ser, tuvo la misma respuesta que Fernando. Es decir, él no está en condición, está muy mal de salud, pero no se ha animado a decirnos que no. Y entonces nosotros nunca desistimos del testimonio. Víctor terminó falleciendo antes, pero hasta el último momento él quería declarar en el juicio. Y eso es un paralelo, un vaso comunicante con la historia de la esposa, la compañera de Mario Gualdino Herrera, sobre la que escribe Juliana acá en el libro, que es María Teresa Lodiu, que un poco se comentó ahí, se hizo la lectura. Quiero decir que el caso de Miguel Poblete y el caso de Mario Herrera fueron dos casos de alguna manera tardíos en el abordaje judicial de los hechos y las responsabilidades. Y no es casual que eso haya sido así. Nosotros, después de salir de este primer juicio Bayón, la Fiscalía empezamos a hacer un relevamiento de algo que siempre termina siendo inabordable, que es el alcance, ¿no?, del terrorismo de Estado y tratar de recoger todos los hechos. En Bayón, muchos de los casos son los que, de alguna manera, habían sido más tempranamente abordados por la justicia, desde los juicios en la década del 80, muchas veces por la forma en que había sido abordado por las propias víctimas, los familiares, los sobrevivientes. Y acá no hay manera de lidiar, un manual de cómo lidiar con el dolor. Hay gente que lo puede hacer desde la militancia y hay gente que lo hace desde el silencio y desde el dolor. Y eso se va reflejando en la justicia, en el tipo de testimonio y demás. Cuando en el 2013-2014 empezamos a hacer este abordaje, lo hicimos, por ejemplo, relevando expedientes de la época, habeas corpus y demás, y empezaron a conocerse hechos de los que las propias víctimas, después o los familiares, cuando los contactamos, nunca habían hablado. Entonces, el último juicio, el juicio Ayala, o la mega causa Zona 5, abordó muchos casos con mucho silencio detrás. Y fue el caso el de Mario Gualdino Herrera, que, para no hacerlo largo, cuando hacemos el cuadro probatorio que íbamos a producir en el juicio, nos contactamos con la familia de Mario. Habíamos ofrecido el testimonio de María Teresa Lodiu, su compañera, y la familia nos dijo algo similar a lo que pasó con Víctor Basterra. Dijo, María Teresa está internada y ella no está en condiciones de declarar, está en sus últimos días de vida, está muy débil y nosotros no la podemos exponer a algo así. Nosotros claramente lo entendimos y inmediatamente la postura iba a ser desistir del testimonio, pero días más tarde, antes de que se produzca el desistimiento, la propia familia de su hija se comunicó para decirnos que ella quería declarar y que esa era su voluntad, y entonces la declaración se produjo en las condiciones que comenta Juliana. Es una declaración muy fuerte que la pueden ver en YouTube porque están cargados todas las audiencias. No me acuerdo el día, no importa, pero está ahí. Y es una declaración de una lucidez y de un amor muy fuerte, un amor de ella hacia su esposo y de una fuerza increíble de una persona que a los 2 días se alivia y se va. Y entonces por eso digo que son historias que se tienen que conocer y que si no están estos libros, este tipo de trabajo, de compilación, no
bueno, se invisibilizan. Y es parte también de otra cosa que quería destacar, es parte también de poder hablar del todo a través del símbolo. Una mujer parada ahí, sentada ahí o acostada ahí, en esas condiciones declarando, es un símbolo muy fuerte, como también lo es el traje de Miguel, ¿no? Como esto es un símbolo, entonces muchas veces en los juicios reconstruimos metodologías represivas y metodologías del terror y de la lógica concentracionaria, hablamos de la tortura, hablamos de la desaparición, pero todo eso no se puede asimilar, es muy denso, no hay manera, no hay coordenada para procesar todo eso. Entonces hace falta el símbolo para que llegue, y eso es este libro. Bueno, yo no sé si voy a poder hablar de algo más que de la gratitud. Gracias, Pablo. Gracias, Julie. Gracias por esos textos hermosos que escribiste también. Estoy absolutamente atravesada en el cuerpo por la sensación de gratitud, esa sorpresa hermosa que nos trajeron las bordadoras, pero también desde que pisamos Bahía Blanca, el amor enorme de los compañeros de FM de la calle. Nos esperaban en el aeropuerto, nos dieron una casa, nos abrieron la puerta de su casa, de esa radio hermosa, de ese lugar, de ese centro cultural que alberga tantos proyectos y tanto amor. Atravesada también por la gratitud, y creo que la gratitud también tiene que ver con este libro, de alguna manera lo que nosotros sentimos todo el tiempo, con quienes testimonian, con los sobrevivientes, con los familiares, con las madres, con las abuelas, con los organismos de derechos humanos que nos enseñaron a caminar. Es una profunda gratitud, y creo que el libro tiene que ver con eso, y de alguna manera también es un homenaje a quienes en cada juicio escuchamos testimoniar. Pensaba también que la retaguardia un día decidimos hacer este libro que tiene que ver con los juicios que transmitimos todos los días, pero eso también es el resultado de lo que recibimos y de lo que recibimos todo el tiempo de quienes nos precedieron en esta lucha. Pensaba también que de alguna manera todo se cruza, ¿no? Hoy escuchábamos hablar de esa producción que hicieron a los 25 años los compañeros y compañeras de FM de la calle, que hicieron 25 historias para los 25 años. Digo, ¿no? De alguna manera también es como a nadie se le ocurre, digo, nada por fuera de este colectivo amoroso que va para adelante trabajando por memoria, verdad y justicia, ¿no? Es parte de todo eso, ¿no? ¿Quién podría decir de dónde salió, cómo surgió, ¿no? Es algo que se va tejiendo, que se va abordando unas y otras, unos y otros todo el tiempo. Pensaba también, y vos, Pablo, traías a Víctor Basterra. Para nosotros Víctor Basterra es, además de todo lo que está bien, fue para nosotros una figura enorme que un día tuvimos la enorme honra de que nos acompañara a hacer un programa de radio en ese momento que hacíamos en el Instituto Espacio para la Memoria, y después el Instituto Espacio para la Memoria se disolvió y Víctor Basterra se podría haber ido a su casa tranquilamente, y nosotros decidimos como colectivo, como retaguardia, seguir adelante con el programa de radio, ya sin apoyo institucional y en nuestra radio comunitaria, que es
un proyecto a pulmón, y Víctor Basterra dijo, bueno, vamos, dale, y siguió con nosotros haciendo radio cada jueves hasta su muerte. Y Víctor siempre contaba una anécdota que era una situación que había sucedido en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada, en ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio donde estuvo. En un momento estaba con un compañero que era el Gordo Ardetti, y el Gordo Ardetti le dijo, Víctor, si salís, que no se la lleven de arriba. Y Víctor decía siempre que eso que le dijo el Gordo Ardetti para él había sido un mandato que hizo que testimoniara hasta que no podía más, ¿no? Y que nunca podía decir que no. Y nosotros de alguna manera cuando Víctor se murió sentimos también que no sabía, como que había un mandato, ¿no? Que teníamos que continuar. Y creo que también tiene que ver con eso, que todos los días de nuestras vidas estemos ahí transmitiendo juicio de lesa humanidad, ¿no? Que bueno, que no se la pueden llevar de arriba y que también es de alguna manera la gratitud y el agradecimiento a todas las personas que testimonian cada día en esos juicios que escuchamos. Los libros, bueno, por ahí después te dejo lo técnico, porque yo no puedo hablar en otro registro que no sea el de lo que estoy sintiendo en el cuerpo. Así que bueno, los libros son libros que hablan, por supuesto, de historias dolorosas, que cuentan cosas muy crueles que nos parecía que lamentablemente había que volver a contar. Nosotros empezamos a hacer un programa de radio sobre los juicios en el 2012 y había cosas que ya habíamos dejado de contar. Habíamos dejado de contar las partes más crueles de las estadías de compañeros y compañeras en los centros de detención. Habíamos dejado de contar esas cosas porque nos parecía que ya había un piso de acuerdo en el que no hacía falta, porque todos sabíamos que eso había sucedido y no podía suceder nunca más. Y hoy nos encontramos con que ese piso de acuerdo parece haberse movido y estamos encontrando ya no discursos negacionistas, sino reivindicacionistas. Y entonces, lamentablemente, entendemos que contar todo de nuevo. Entonces, los libros cuentan 50 historias que nos costó mucho elegir, porque podrían haber sido miles y miles y miles, porque todas y cada una de las historias vale la pena que estén escritas y que sean multiplicadas por miles, porque son para nosotros un tesoro que tenemos que honrar cada día. Cuentan cosas duras los libros, cuentan cosas duras esas 50 crónicas, pero también cuentan muchas historias de solidaridad, muchas historias que tienen que ver con esas enseñanzas profundas que nos dejaron los compañeros y las compañeras, y también finalmente, como decía Pablo recién, hablan del amor. Así que digo, creo que de eso se trata, ¿no? Si no hay amor, que no haya nada, decía el Indio Solari. ¿Así era? Bueno, eso. Gracias. Bueno, me dejó un poco el mandato de no emocionarme y yo no voy a poder cumplir, además, ¿no? Voy a intentar complementar lo que contaba Euge. Pero primero debemos agradecer, más allá de que lo haya hecho Euge en nombre de la retaguardia toda, yo quiero decirles, porque muchas veces lo que no se ve de cerca se ve mejor de lejos, que no hay otra experiencia en el país de un medio comunitario local que se haya dedicado a seguir todos los juicios por crímenes de lesa humanidad. Sí, hay un montón de medios comunitarios en todo el país, sí, hay un montón de esos medios comunitarios que alguna vez han seguido de alguna manera los juicios, pero el laburo sistemático que tiene FM de la Calle alrededor de los juicios es único en el país. Hay una sola experiencia que yo vengo, además de conocer un poco más en profundidad, pues la semana pasada estuvimos en Mendoza,
hay una experiencia allí del colectivo Juicios, pero no es un medio comunitario, digamos, son los organismos que se dieron la política de armar un equipo de comunicación que hiciera un trabajo también muy impecable alrededor de los juicios. Así que eso, sépanlo ustedes que son audiencia, que son protagonistas de las noticias, y sépanlo ustedes que hacen la radio todos los días, que no conocemos nosotros una experiencia igual. ¿Podría ser la nuestra una experiencia igual? En un punto sí, en un punto no. Somos un medio comunitario, estamos todos los días alrededor de los juicios, intentamos abarcar la cuestión de los juicios a nivel nacional, pero estamos en Buenos Aires, y Buenos Aires tiene cosas buenas y cosas malas. Entre las cosas buenas que tiene es que nos podemos camuflar un poco mejor. Entonces, hacer lo que nosotros hacemos en un lugar donde viven millones de personas es bastante más, no digo que sea sencillo, digo, es bastante menos dificultoso que hacerlo en territorios como Bahía Blanca. Cuando veníamos diciendo en las semanas anteriores, comentándole a algunos compañeros y compañeras que veníamos a Bahía, hubo 3 personas que me dieron la misma respuesta. Bahía. ¿No? Hay como una estigmatización de lo reaccionario aquí. Pero bueno, hay resistencia también, ¿no? Hay muchos espacios de resistencia, y para nosotros y para nosotras compartir esta jornada con ustedes hoy, créannos que es muy emocionante, es diferente a cualquier otra presentación de las que estemos haciendo, porque entre otras cosas, bueno, pudimos conocernos con esos compañeros y compañeras con los que compartimos cotidianamente. Yo sigo pensando que Juliana es más petiza de lo que es, porque nos la imaginamos así, desde la virtualidad, y vimos y nos encontramos con una flaca alta. Bueno, digo, nos ha dejado la pandemia también esas cosas, ¿no? Ese no encuentro, más allá de la distancia, y poder acortar distancias para nosotros y nosotras también está siendo muy, muy placentero, muy necesario, además. ¿Por qué libros? Nos preguntan habitualmente, porque estamos presentando libros, que nos van a preguntar si no. Y la respuesta inicial es ¿por qué no? ¿Por qué no libros? Para nosotros es un acto de rebeldía haber publicado estos libros, porque estamos un poco cansados de escuchar que los pibes no leen, que los pibes no ven videos de más de 1 minuto, que los pibes nada, que los pibes votan a Milei. Parte de eso puede ser cierto. Creo que cualquier generalización es torpe e injusta. Pero pensábamos, ¿por qué no brindar herramientas para que las nuevas generaciones conozcan de primera mano lo que sucedió? Y cuando decimos de primera mano, decimos porque nosotros tenemos un insumo que se fue construyendo en nuestro archivo de 80 juicios que hemos transmitido hasta aquí, que son miles y miles de testimonios que no podemos cuantificar. Estuvimos hace un rato intentando con Julie al menos hacer la cuenta de cuántos testimonios habían sido en el juicio, en el último juicio aquí de Bahía, y por lo menos no llegamos a un número, así que imagínense eso multiplicado por 80. Es un montón, son un montón de historias que tienen muchos hilos conductores, que tienen mucho en común, pero que también tienen algunas particularidades de cada historia. Entonces nosotros, cuando decidimos, en principio, hacer un libro, dijimos, bueno, que sea un libro, pero que sea parte de un proyecto multiplataforma. Elegimos las 50 historias, eso fue lo más difícil de todo, no por elegir las 50, sino por dejar afuera un montón de otras. Nos resultó realmente muy estresante decidir cuáles iban a ser las 50 y cuáles iban a quedar afuera. Empezamos a trabajar, como teníamos corto tiempo para llegar a meterlo en imprenta en febrero y que estuviera antes del 24 de marzo, empezamos a trabajar con 60 historias para tener
como un backup por si algo pasaba en la construcción de esas historias y porque además como había que complementar con los videos que estábamos publicando de las 50 historias desde 50 días antes. Nosotros publicamos videos de 3 minutos en nuestras redes sociales desde 50 días antes, en verdad no del 24 de marzo, sino del 25, porque queríamos terminar con la historia de Walsh y era el aniversario de su secuestro. Y en ese recorte que fuimos haciendo, nos fuimos encontrando con algunas dificultades para encontrar algún video, nos fuimos dando cuenta de lo inaccesibles de los archivos, que hay desde personas a instituciones que dicen que tienen archivos y que sí, tienen archivos para ello porque son inaccesibles, y un archivo que es inaccesible no es un archivo personal, es un archivo privado, que es todo lo contrario a lo que nosotros queremos que suceda con nuestro archivo, nosotros queremos que sea público, que sea de libre acceso, facilitar el acceso. Nos tomamos el trabajo después de las audiencias de hacer lo que los pibes llaman el traqueo. Esto es, ¿vieron cuando nunca deben haber escuchado algún disco entero en YouTube y abajo hay en celestito dice tal canción empieza a los 5 minutos, tal canción a los 10? Y nosotros en algún momento nos dimos cuenta que podíamos hacer eso con los testimonios para que sean mucho más fáciles de encontrar y empezamos a hacer ese traqueo de indicar, de poner los accesos directos a los testimonios. Y bueno, y nuestro archivo está siendo parte de películas, de trabajos, de otros trabajos editoriales, de trabajos culturales, de trabajos educativos, justamente porque pretendemos que sea de libre acceso y que sea gratuito. Si no, para nosotros no es un archivo. Cuando decidimos que ese complejo armado de algo multiplataforma tuviera libro, en verdad obviamente la idea era sacar un libro. Cuando vimos el volumen que iba tomando dijimos va a ser un libro caro y Milei, ¿no? Iba a ser un libro de 500 páginas, iba a ser un libro caro. Dijimos, en este momento, en esta situación, no lo va a comprar nadie. Entonces lo desdoblamos en 2 tomos porque pensamos que eso iba a facilitar el acceso. Nos encontramos con la enorme sorpresa de que la abrumadora mayoría de la gente compró los 2 tomos juntos, que quieren tener las 50 historias, y que en menos de un mes, entre la preventa y los primeros días de la salida a la calle, se agotó la primera tirada, que era de 1000 ejemplares. Estuvimos a punto de hacer 500 y dijimos, bueno, no, hagamos 1000 y bueno, en 2 años los venderemos y los vendimos en un mes, en menos de un mes. Lo que rompe totalmente con el mito, recién charlábamos con los colegas que vinieron a hacernos entrevistas de medios tradicionales, rompe totalmente con el mito de que este tema ya no importa más, que es un tema del pasado y que nuestra sociedad cree que es un tema del pasado. Y nosotros lo que creemos, lo que sostuvimos siempre y lo que ratificamos este año es en la línea de lo que decía Pablo hace un tiempo. El problema no es que no interese a la población, el problema es que son muy pocos los medios de difusión que tiene para enterarse, digamos, ¿no? A nosotros, aún con el laburo que estamos haciendo, nosotros vamos los 24 de marzo a la Plaza de Mayo y nos ponemos a volantear. Desde hace varios años nos damos esa tarea y nos encontramos todo el tiempo con gente que no sabe que hay juicios todavía, que va el 24 de marzo a la plaza, que se conmueve y que no sabe que los juicios continúan, y mucho menos saben que existe, que se pueden ver por YouTube, ¿no? Entonces, este año, ¿qué cambió para que haya aparecido tanto interés, tantos materiales, para que nosotros hayamos podido vender 1.500 libros hasta acá? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que los medios tradicionales volvieron a poner en agenda este tema y entonces volvió a ser parte de la cotidianeidad, ¿no? Con estas paradojas que tienen los medios de comunicación, como la que se dio en estos últimos días, de que una persona que se negó toda su vida a estar en la televisión,
terminó televisado en cadena su partida, ¿no? Como el Indio Solari, y con todos los periodistas y con una parte de la población que solo cree que la realidad pasa por los medios tradicionales, que se perdieron eso, que muchos de nosotros y nosotras sabíamos porque éramos parte de ese movimiento popular alrededor de la música de Los Redondos. Lo desconocían, se sorprendieron, porque creen efectivamente que lo que no pasa por sus imágenes o por sus radios o por sus letras escritas en los medios no existe. Bueno, estos testimonios existen, estos testimonios nos ponen a nosotros y nosotras entendimos que nos ponían la obligación de intentar difundirlos y divulgarlos. De hecho, con esta mirada crítica que tenemos sobre los medios tradicionales, nosotros a mitad del año pasado, cuando empezamos a pensar qué hacíamos para los 50 años, dijimos nada. Dijimos, nosotros laburamos todos los días con esto, que nos vamos a poner a hacer un trabajo especial, que lo haga Clarín, el trabajo especial, que no trabaja nunca estos temas. Y en diciembre dijimos, por suerte, creo yo, todo lo contrario, ¿no? Nosotros tenemos estos testimonios en nuestro archivo, no podemos quedárnoslos, y aunque no estén todos, y esto sea una mínima parte, intentamos que reflejara la complejidad del genocidio. Y ahí nos encontramos con algunas cuestiones que nos llegaron fuerte. Obviamente uno de los temas que queríamos que estuviera abordado es el de los delitos sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces pensamos en 2 o 3 ejemplos de testimonios en los que se hubieran contado los delitos sexuales. Pero después, en la edición del libro, nos dimos cuenta que todos los testimonios de las compañeras incluían delitos sexuales, que era algo absolutamente transversal y que expresado más abiertamente o menos abiertamente, en algunos casos hubo compañeras, no testimonios que estén en el libro, pero estoy pensando ahora en una compañera súper comprometida que testimonió 1000 veces en la causa ESMA, donde además las mujeres pudieron hacer una elaboración y entonces la mayoría venía contando ya desde el juicio a la Junta. Y había una compañera que nunca había contado y en el último juicio de la ESMA pudo poner en palabras claramente por el envión del movimiento feminista que permitió que hubiera un sostén para que eso sucediera. Y después intentamos que hubiera historias de niñeces y como dijo Euge, intentamos que volver a contar todo de vuelta. Esta fue una premisa, sigue siendo una premisa, la utilizamos incluso en la cotidianeidad de la televisación de los juicios, ¿no? Porque creemos que hay que traspasar el gueto militante. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con la idea de, obviamente nos encanta, la mayoría de ustedes son militantes, nos encanta que estén acá y eso nos sostiene, ¿no? Pero hacemos siempre la apuesta de llegar a mucha más gente, de llegar a las mayorías. Nos hemos encontrado con la sorpresa también de que algunos de los videos de este libro, de las historias de este libro en Instagram tienen 500.000 vistas, 400.000 vistas, son cifras que nosotros no veníamos manejando y que ahora estamos empezando a manejar en nuestras redes sociales. Así que bueno, nada, es también un agradecimiento a todas las personas que se sientan a dar testimonio y a los que antes de testimoniar les dicen, miren que esto se televisa, pero si usted quiere puede decir que por una razón de pudor no quiere que se televise y negarse, y es un derecho también. Y decía Juli hace un rato en otra charla, el último juicio de Bahía Blanca, la abrumadora mayoría de los testimonios, tenemos que pensar si hubo algún caso, hubo uno, 2 o 3 muy aislados, que con todo su derecho, digo, no quiero que parezca una crítica a esos compañeros y compañeras que han decidido que no sea público, pero digo, nosotros queremos agradecer a quienes exponen sus historias, las hacen públicas porque las entienden personales, que lo que ustedes pasaron
ninguno de nosotros lo puede sentir en su cuerpo, ni en su corazón, siquiera por más sensibles que seamos, y que deciden hacerlas públicas porque se entienden como parte de una reconstrucción histórica que es imprescindible. Si nosotros podemos aportar algo desde nuestra tarea comunicacional a esa reconstrucción histórica, seguramente será menos que lo que quienes dan testimonio, pero estaremos satisfechos y satisfechas con que así sea. Una última antes de abrir un intercambio. Diego Martínez, otro de los autores de Bahía, nos hizo llegar un texto en el marco de esta presentación, que no pudo participar, pero nos dice: buenas tardes, compañeros, envío estas líneas para saludarlos y participar a la distancia en la presentación de un libro de enorme valor en términos de memoria, que vuelca en el papel un puñado de las miles de historias que transcurrieron en los juicios de lesa humanidad y que ustedes, mejor que nadie, FM de la Calle y la Retaguardia, permiten conocer en tiempo real desde sus transmisiones. Durante años cubrí infinidad de audiencias, pero ante la invitación de Fernando para participar del libro me pareció oportuno publicar la crónica de una declaración de película que me tocó presenciar en el primer juicio de Bahía, no como periodista, sino como público. Me tomaba vacaciones para estar con la gente querida en ese juicio que tanto se hizo esperar. Fue hace 15 años, en 2011, pero es un testimonio inolvidable, el de Juan Carlos Sotullo, sobreviviente de la escuelita, porque a medida que avanzaba en su relato, dejaba entrever que había podido identificar a uno de sus interrogadores. Y no eran los que conocíamos, ni el tío Cruciani, identificado por la PDH en los 80, ni el Laucha Corres, que confesó su alias en el juicio por la verdad en el 99, ambos fallecidos para ese entonces, sino un teniente coronel del Estado Mayor del Cuerpo Quinto, al que nadie ubicaba hasta ese momento en la sala de torturas y que además estaba presente en la sala de Colón 80. Por la fuerza del relato, por la sala en penumbras, por los silencios, el suspenso, los rostros petrificados de los acusados, hubiera sido ideal tener un cineasta en la sala para registrar los primeros planos, las reacciones del torturador y de los presentes. No tenemos un registro semejante, pero nos queda al menos la filmación oficial y la crónica periodística en base a lo que se podía ver desde la bandeja superior de Colón 80. Más allá de esa historia, recomiendo y deseo de corazón que los dos libros de la Retaguardia tengan amplia difusión y lleguen a todas las escuelas y bibliotecas de Bahía, porque esas 50 historias son un valioso resumen de un proceso de justicia que con sus tiempos, sus limitaciones, nos debe llenar de orgullo. Va un fuerte abrazo junto con mi reconocimiento y agradecimiento a quienes hacen posible la Retaguardia y FM de la Calle por su trabajo paciente y perseverante al servicio de la memoria y de la justicia. Diego Martínez. No, una cosa que estaba pensando, nosotros intentamos, además de convocar para escribir en el libro a compañeras y compañeros de los medios con quienes articulamos en cada ciudad. Bueno, hay otra bahiense ahí dando vuelta que es Julia Varela, que es parte de Pulso Noticias y que escribió dos historias tremendas, una en el tomo blanco y una en el tomo negro. También... bueno, nada, quisimos reconocer a aquellos colegas que desde los medios tradicionales ocuparon el rol, cuando esos medios tenían el tema en agenda, de escribir las crónicas en todos los juicios. Diego Martínez en un momento, Ailín Bulentini en el último tramo, con todas las dificultades que vinieron después por ser, ambos fueron delegados laborales y eso les trajo un montón de inconvenientes en el diario. Y Carlos Rodríguez, que desde hace 5 años es parte de la Retaguardia, desde que se jubiló en Página 12 eligió venir a hacer comunicación a la Retaguardia, pero toda su carrera casi transcurrió después de haber estado en el Diario de las Madres, allí en Página 12. Quisimos reconocer eso también. Invitamos a Ángela Urondo Raboy, la hija de Paco Urondo y de Alicia Cora Raboy, también ella escritora, a escribir un texto que es un texto realmente maravilloso,
y es el único texto que no es un testimonio de un sobreviviente o de un familiar, sino que es una indagatoria, una ampliación indagatoria de un genocida de la ESMA, un genocida civil, un integrante de la patota de la ESMA, que era secretario en un juzgado de menores y que entonces tenía el rol de ocuparse de los niños y las niñas, de las personas que eran secuestradas, entre ellos los 2 sobrinos de Ángela. Así que fue muy fuerte eso también. Y en todas las invitaciones que hicimos, lo que no está Eduardo Anguita escribiendo un par de textos, todas las invitaciones que hicimos, lo que nos impactó mucho fue el sí inmediato, ¿no? Nos honró el sí inmediato y algunos nos sorprendieron. Los libros tienen prólogos y epílogos, textos que acompañan y que complementan, que están escritos por fiscales, por fiscalas, entre otras de las cosas que quedaron afuera fue convocarlo a Pablo, pero hay hay textos de fiscales, hay textos de abogados querellantes como Pablo Yonto, pero también quisimos invitar, así como nos había pasado la primera vez que hicimos la propuesta al Tribunal de San Martín en el juicio contraofensiva, de decirle, queremos televisar el juicio pensando que nos iban a decir que no, y nos dijeron que sí, y acá estamos. Bueno, dijimos, ¿por qué no pensar en jueces y en juezas que puedan contar del proceso de memoria, verdad y justicia y también que puedan dar cuenta de lo que la comunicación de esos procesos interesa? Y también nos sucedió que hay 2 jueces y hay una jueza, 2 de Buenos Aires, una de La Plata, que accedieron inmediatamente y que han aportado algunos textos sumamente interesantes, ¿no? Porque uno los ve ahí en un lugar en el que intentan en general no comprometerse con opiniones para evitar recusaciones, ¿no? Y a la vez ver las miradas que tienen sobre los juicios, me parece que al libro le aporta un montón. No sé, teníamos ganas en general de intercambiar, no sé si ustedes tienen ganas. Hay un micrófono por ahí, si tienen ganas o si quieren preguntarnos algo sobre el libro o alguna otra cuestión, tampoco hay obligación, ¿eh? Pero, o decir algo. Claro, o decir algo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué queda? Otro saludo, mientras si alguien quiere pensar alguna reflexión o algo para decir, es ahora. Como Movejupa les hacemos llegar nuestro agradecimiento por la invitación a la presentación del libro. Lamentamos no poder hacernos presentes. Celebramos ese periodismo militante de la verdad y la memoria, respetuosos de la misión fundamental de esa profesión y de la ética que ello implica. Los alentamos a continuar en este camino del derecho a informar y a ser informado y los felicitamos por ese producto que sintetiza parte de la historia de los juicios por causas de lesa humanidad en Bahía Blanca. Los 50 años de la última dictadura padecida por el pueblo argentino merecen tanto esfuerzo para seguir reclamando justicia reparadora, aunque esté tardando mucho. Los abrazamos en el nunca más. Bueno, vamos con el cierre, entonces, si les parece. ¿Sí? ¿No? En algún momento de la charla les hice referencia, sin nombrarlo, al Indio Solari, ¿no? Millones de personas estamos conmovidas todavía. Nosotros, además, bueno, una de las tristezas de haber venido aquí, la única seguramente, es que nos perdimos la posibilidad de despedirnos. Estábamos haciendo fuerza para que hubiera más gente para poder volver mañana y que todavía durara. Y a la vez pasó algo, que es que millones de personas se conmovieron con las millones que nos conmovimos, ¿no? O sea, personas a las que quizás
la música o la poesía del Indio Solari no les llegó o no la conocían, pero sí se conmovieron con esa conmoción popular tan conmovedora que se da tan pocas veces. Bueno, fue tan fuerte la impronta cultural que ha dejado el Indio Solari, que una de esas canciones terminó sonando alguna vez en un juicio por crímenes de lesa humanidad en un alegato, porque él narró y muchos de nosotros nos enteramos de lo que había pasado en la masacre en el Pabellón Séptimo, en Villa Devoto, una masacre de personas que en un pabellón de personas que no eran militantes, eran presos comunes. Él tenía un amigo que se había muerto allí, ya había hecho una referencia en una canción de los Redondos a la historia, en Toxi Taxi, con un sueño con Luis María, muerto cuando me decía cada día veo menos mal, pero después en su primer disco solista hizo una canción dedicada, es una crónica. Es una crónica que tranquilamente es cualquier crónica de este juicio, solo que está escrita por el Indio Solari, a partir del relato que hizo en su internación un sobreviviente que estuvo en el Instituto del Quemado, y en ese momento le fueron a tomar declaración, Horacio Sant'Antolín, e hizo una crónica. O sea, dio testimonio en ese momento, y sobre ese testimonio el Indio hizo una canción. Esa historia es parte, el juicio terminó la semana pasada, terminó el año pasado, terminó con condenas por crímenes de lesa humanidad, lo que es importante porque se trataba de presos civiles y presos comunes, y les costó mucho llegar con la mirada de lo imprescriptible por haber sido crímenes de lesa humanidad. No digo que las presas políticas tuvieron mucho que ver porque desde donde estaban fueron testigas de muchas de las cosas que pasaron y pudieron testimoniar. Claro, estaban todas las mujeres presas que habían capturado y que estaban legales en diferentes puntos del país. La mayoría terminaron reunidas en el penal de Devoto y dieron testimonio en el juicio porque escucharon o vieron cosas. Bueno, nada, el Indio Solari pasó por un juicio por crímenes de lesa humanidad y también esa historia está en este libro. Queríamos terminar con eso. Hoy se cumplen 46 años, 7 meses y 9 días de aquella mañana. Los hechos comenzaron la noche del 13 de marzo del 78. Estábamos viendo la televisión en el comedor. El guardia de turno, Kung Fu le decíamos porque hacía karate, nos gritó que apaguemos el televisor. Habitualmente nos pedían que bajáramos el volumen, pero esta vez gritaba que lo apaguemos. El Pato Tolosa, uno de los compañeros, le dijo: «Dejate de joder, apágalo vos si querés». Se generó una discusión, pero quedó ahí. A eso de la 1 de la mañana sentí un ruido en la puerta de entrada del pabellón. No era habitual que abran a esa hora. Había 6 o 7 uniformados que querían sacar al Pato Tolosa. Los compañeros le decían que no salga y uno de los oficiales le dijo: «Ah, ¿no salís? Mañana van a ver». Nunca pensé que ese mañana van a ver era el anuncio de que íbamos a conocer el infierno. Relato de Hugo por Julián Bouvier.
Bueno, era ese. Bueno, ahí está. Era ese un video que hicimos como promo de lo que iba a ser el cierre del alegato. Nada, dentro de esa conmoción que algunos compartimos por una cosa y otros comparten, como decía antes, por esa conmoción que tenemos millones, queríamos terminar de esa manera. Así que gracias de nuevo por habernos acompañado, gracias por habernos recibido. Y nos vamos con las mejores emociones gracias a las bordadoras. Nos podemos llevar uno de estos para cada una de las personas que nos dijeron cuando les dijimos que veníamos a Bahía.